especial de la serie de Navidad. Y estáis aquí con muchísimas ganas y espero que aún tenéis tiempo de ver esos vídeos, porque hoy os voy a explicar una cosa súper chulo que no es un tutorial, así que no tenéis que esperar ahora que me voy a poner manos a la obra. Así que sentaros, tranquilizaros, porque os voy a hablar un rato. Antes que empiezo, quiero primero decir, si todavía no os has suscrito, suscríbete y mira todos los vídeos anteriores para no perder ningún sorteo que he estado publicando durante todo el mes de diciembre hasta Navidad. Y hoy es otro día que os quiero contar una cosa súper chulo. Nosotros, cuando nos unimos con la familia, que no solamente queremos hablar y comer, sino también pasarnos un buen rato. En este caso, hace muchísimos años empezó la tradición de un juego que participan regalos, pero no es necesario que compres un regalo a cada uno, sino tampoco gastar mucho dinero. Os voy a explicar un poco cómo es este juego. Se trata que por pareja o por persona compras unos cuantos regalitos, que pueden ser 3, 4, 5, depende de lo que podrás conseguir por el presupuesto que habéis quedado. Es decir, con tu familia decides cuánto queréis gastar, 10 euros, 15 euros, 5 o por ejemplo 20, lo que queréis vosotros. Según este presupuesto decidís de quedar con 3, 4, 5 regalos. Cuando nosotros cogemos 10 euros de presupuesto, normalmente quedamos entre 4 regalitos más o menos, o 5 o 6 si tú encuentras algo súper bien de precio y puedes aprovechar y coger a una cosilla más para gastar esos 10 euros. Entonces, cada uno viene a la cena o comida con esos regalitos, cada uno envuelto. Entonces, se empieza así. Se dejan todos los regalitos en una montaña encima de la mesa. Y puede ser cualquier cosa, puede ser una vela, puede ser una revista, puede ser un marco de fotos, puede ser calcetines, llaves para la cocina, una bufanda, puede ser de todo. Todo lo que podrás conseguir para este pequeño presupuesto que quieres gastar. Entonces, como he dicho, la montaña en el medio de la mesa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a coger un dado, que es lo único lo que necesitáis, y vas a tirar. En cuando sacas un 6, puedes escoger un regalito de esta montaña que está en el medio de la mesa. Pues pasas el dado a la persona a tu lado y así se va a hacer todo de la vuelta alrededor de la mesa. Entonces, cuando están repartidos todos los regalitos, es cuando empieza la segunda parte de este juego. Que ahora puede ser que hay gente que no tiene ningún regalo o solo uno y hay otros que tengan 5. No pasa nada. Ahora es el momento que cada uno va a abrir sus regalos. Y ahí empieza la diversión. Porque todo el mundo va a encontrar sus regalos que le gusta o no le gusta, y también va a ver lo que tiene la persona al lado o lo que tenga enfrente. Entonces puede ser que empieces, ¡no! ¡Me he equivocado! Pues empezamos la segunda parte. Volvemos a tirar el dado. Y entonces, esta vez, cuando sacas un 6, significa que puedes robar un regalo a una de otras personas que están en la mesa. ¿Y hasta cuándo seguimos jugando eso? Pues antes que empiezas con la segunda ronda, tienes que poner un reloj. Por ejemplo, 30 minutos, 45 minutos. Entonces, en cuando se está acabando el tiempo, como alguien se va anunciando, faltan 10 minutos. La gente se van a tirar mucho más rápido el dado porque quieren seguir aún este regalito que tiene, por ejemplo, tu tía o tu primo. Seguramente hay unos cuantos regalitos que van todo el rato cruzando la mesa, porque todo el mundo lo quiere, todo el mundo está esperando que se acabe el tiempo justamente en cuando el regalito está en manos de ellos. Y claro, por supuesto, cuando se termina el tiempo, cuando suena la alarma, significa que te quedes con lo que tienes delante. Y por supuesto, como estamos en Navidades, nosotros normalmente solemos hacer esto. Si yo justamente tengo una cosa que a ti te gusta y yo sé que no lo voy a aprovechar o no voy a hacer nada con esto, pues por supuesto podemos cambiar. Y esto también está muy guay.
Este es un juego divertido, que estás un ratito entretenido. Esta tradición me ha llevado desde Holanda a España. Cuando fue la primera Navidades que celebré con la familia de Borja, introducí este juego y fue un éxito y siempre lo jugamos y de verdad lo pasamos súper bien. Espero que os sirva de idea, que os animáis a hacerlo también y me contáis vuestra experiencia, qué tal, cómo lo habéis pasado. Pero ya estamos jugando casi 10 años este juego, así que vengo con otro juego súper divertido. Que puedes aplicarlo en dos diferentes maneras. Uno es volver a poner un dinero por persona o por pareja y comprar un regalo en general, es decir, nosotros solemos en este momento comprar una caja de experiencia, que es una cena, una noche de hotel, una entrada, dos entradas de spa. Depende también de las edades que están participando en este juego, que quizás haya unos más jóvenes que quizás este regalo no lo desean tener. Así que es buscar algo que os queréis todos. También puede ser un vale de una tienda o por ejemplo un vale de Amazon. Os estoy dando ejemplos de lo que podría interesar a todo el mundo. Otra opción, que es la segunda, es coger el regalo del primer juego que hemos jugado más deseado y esto lo vamos a envolver. Vamos a envolver este regalo súper bien, pero mega de bien. Es decir, poner una caja, luego pones papel y mucho celo. Ahora vamos a empezar con este juego. Ponemos el juego en la mesa y solamente lo que necesitas más son dos manoplas, porque ese se llama el juego de las manoplas. Entonces, sin poner las manoplas, tiras el dado. Y cuando te toca un 6, significa que puedes hacer un intento abriendo ese regalo, que está tan bien envuelto, con celo, con todo, ¿vale? O sea que no lo ponéis muy fácil. Y cuando te has tocado el 6, pones las manoplas. O sea que primero tienes que poner uno, luego otro y tal. Pero de mientras, tu vecino a tu lado ya empieza a tirar el dado a ver si tenga suerte a tirar un 6. Cuando a la persona a tu lado toca un 6, significa que tienes que dejar de abrir el regalo y tienes que pasar las manoplas a la persona a tu lado. Entonces, mientras que tu vecino está intentando sacar un 6, tú tienes tu tiempo de intentar de abrir ese regalo con las manoplas puestas, que no es fácil. Entonces empiezas a intentar de abrir y tal, y quizás consigues algo, pero ¡pam! La persona a tu lado ya ha tirado un 6. ¿Qué significa? Que tiene que quitar las manoplas y darle a la persona a tu lado, que va a seguir abriendo un cachito más de este regalo. Así que el regalo va pasando por toda la familia y cada vez se abre un poquito más, y entonces la cuestión es, y estos nervios y la diversión, que sí que consigues abriéndolo tú en cuando te toca, o ya tu persona que va antes de ti ya lo conseguirá abriendo y tú te quedas sin nada. Nosotros nos reímos muchísimo porque a veces justamente cuando has puesto las manoplas ha tirado un 6 la persona a tu lado, que significa que ni siquiera has podido empezar a abrir el regalo. Hay veces que la persona a tu lado no consigue retirar un 6, entonces tú tienes mucho tiempo de intentar de abrirlo. Esto de verdad es una cosa súper guay, así que lo puedes jugar de esta manera, haciendo como un segundo presupuesto, poner cada uno 5 euros o incluso 2,50, depende de lo que sois, y poner un vale de una tienda, una cosa, una experiencia, lo que os gusta a todos. Y si no, cogéis el regalo más deseado del juego número 1 que os explicaba al principio del vídeo, este lo envolvéis en este momento, y así que vamos una segunda vez luchar por este regalo que quiera todo el mundo. Estos son dos juegos que nosotros ahora jugamos con la familia en Navidad, que espero que os gusten muchísimo las ideas. Puede ser que ya lo conoces o conoces otra versión de este juego. También está súper guay que me lo explicas aquí abajo en los comentarios. Si al final vais a jugar este juego, pues si vais a jugar uno, dos o los dos, y espero que lo vais a pasar súper bien en la familia. Ahora vamos al final de este vídeo, que no me voy a despedir sin hacer el sorteo, y vamos a ir por el día 22. Esto es el pre-último sorteo, que mañana solo queda uno. El premio de hoy es un broche y unas pendientes de tipo botón de la Lady Selva. Y ahora si tú piensas, ¿pero quién es Lady Selva? Lady Selva es Noelia, y Noelia es fotógrafa, diseñadora
y bloguera ya desde 2017. Si no la conoces como Noelia, lo conocerás como Lady Selva. Y si yo te digo cerámica, quizás también vas a saber de quién estoy hablando, porque ella hace una bisutería y platitos y todas esas cosas más bonitas de cerámica. Es una verdadera artista. Hace poquito lo conocí en una feria y no solamente estoy agradecida por las cosas tan preciosas que ella hace, sino también por la persona tan preciosa que es ella, porque es un amor de persona. Así que os invito para pasar por su web o Instagram, seguramente vais a algo que os gusta también. Aquí os pongo una imagen del pendiente y del broche y ahora os voy a decir qué son las condiciones. Uno es internacional. ¡Wey! Todo el mundo puede participar. 2. Tienes que seguir a mí en Instagram, que es @SteffiDoing, y también tienes que seguir, y eso es paso número 3, a Lady Selva en Instagram también, que es @Lady_Selva. Número 4, tienes que poner aquí abajo en un comentario, yo participo. Espero que os guste muchísimo este regalo hecho a mano, único y hecho con muchísimo amor. Ya sabéis dónde tenéis que estar. Bueno, como he dicho antes, que espero que os haya gustado muchísimo y tú y yo nos vemos mañana en el último tutorial. ¡Chao!